Pues buenos días y bienvenidos a Principia. Disfruta y aprende, como dice nuestro robot, que ha convertido sus palabras en lema, y eso que esperamos, que disfrutéis con la ciencia y con este nuevo ciclo que hoy comienza en Principia. Este ciclo que se extenderá a lo largo del curso y que llegará hasta 8 conferencias con 8 ponentes de altísimo nivel, porque nosotros vamos conociendo y contactando con amigos que divulgan ciencia de una forma con muy alta calidad y de una forma muy amena. Yo creo que vais a disfrutar con este ciclo que hoy comienza y vamos a pasar directamente a la primera conferencia de este ciclo. La va a presentar nuestra amiga María Eugenia, va a ser la que va a presentar a nuestra ponente, y le voy a dar la palabra y las gracias por prestarse a presentarla, y ha sido nuestro contacto, nuestro gancho. Ya es amiga de todos los del Principia, por lo menos los ratos que hemos pasado ayer, y los que ya la conocen de antes, pues es un placer contar con nuestra nueva ponente, nuestra primera ponente, y simplemente también darle a ustedes las gracias por venir un sábado por la mañana, un sábado luminoso de otoño, a este museo, que espero que no les defraude y que pasen ustedes un buen rato. Bienvenidos, y que el ciclo pues sea de su agrado a todos. Muchas gracias. Bueno, efectivamente me recuerdan mis compañeros que los móviles, si los recuerdan, para que no suenen durante la charla, pues se agradece. Lo voy a pagar. Bueno, a mí me han encargado que presente a María Ángeles Hernández Bolmeriano, que es la primera ponente de este ciclo de conferencias, porque somos amigas pues, desde que éramos así de chiquititas. Entonces para mí es un placer. Lo primero que quiero es daros las gracias también por vuestra presencia aquí, y dar las gracias a María Ángeles por haber aceptado este gancho que le tendimos para que viniera aquí, que el gancho fue un regalito, un pequeño regalito que se le dará después. Sí. Bueno, María Ángeles Hernández Bolmeriano es una física muy reconocida dentro del mundo internacional, y ella firma sus trabajos como María Bolmeriano, y los que la conocemos desde hace mucho tiempo pues la llamamos Heli, y entonces me voy a referir a ella de esta manera. Yo voy a ser muy breve. Quiero presentar un breve currículum de María Ángeles o de Heli. Actualmente es investigadora del Instituto de Ciencia de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, licenciada por la Universidad Complutense, realizó su tesis en Israel y hizo el doctorado, o se doctoró por la Universidad Autónoma de Madrid. Se dedica a la física teórica. Ella en su carrera profesional empezó dedicada a la investigación de la física de altas energías. ¿Cuántos años dedicaste? No sé, dedicaste 10 años o cosas así, y luego dio lo que ella llama un salto importante en su carrera y se metió a trabajar en investigación de materia sólida, de estado sólido, ¿no? Que es, digamos, en lo que trabaja ahora y lo que le ha llevado a estudiar el grafeno. Dentro del estado sólido empezó trabajando con el carbono, con las estructuras de carbono, que son los fullerenos, que son estructuras esféricas tipo balón de fútbol, y lo que ella llamaba coloquialmente las bolitas, y posteriormente pasó a hacer los estudios de grafeno. Entonces, en cuanto al grafeno, empieza a trabajar con el profesor Francisco Guinea, colega suyo, compañero de facultad, en el consejo, y trabaja de una manera teórica sobre la posible existencia de este material que todavía no existía, este grafeno, que ella os explicará perfectamente lo que es.
Posteriormente, estos estudios sirvieron de base a los 2 premios Nobel del año 2010 de física, que consiguieron sintetizar este material, este grafeno. Entonces, estos profesores, Novoselov, se llaman, pues la tienen a ella como una colaboradora y como una colega importante y la mencionan con mucha frecuencia. Ella está considerada dentro del mundo de la física teórica, pues, digamos, de los top 10 del mundo de la física teórica. Pero es que además de su currículum brillante profesional, pues también como persona es de esas personas a las que se admira porque le cunde mucho el tiempo, que no es cosa que le pase a todo el mundo. Es decir, ella no solo es buena en el campo de la física, sino que hace razonablemente bien otras muchas cosas, como tocar el piano. Es una lectora de novelones, cuanto más gordos mejor, incansables, que ha leído todo lo del mundo, pinta, hace exposiciones. Aquí quería mostrar que no están nada mal. He cogido un par de cuadros, no sé si se ven bien, un par de cuadros para mostrar esta otra faceta suya. ¿Y qué más? Pues yo creo que nada más, solamente quería también enseñar una foto de cómo era ella cuando nos conocimos. Ella es la chiquitita, la otra es su hermana. Y con esto ya os dejo con ella, que os presente las cosas del grafeno. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Me uno a lo que ha dicho Manolo de sábado por la mañana brillante en esta ciudad magnífica. No hay nada como tener amigos, solo le ha faltado decir que soy muy alta. Bueno, para mí es un honor y un privilegio empezar estas conferencias de Principia. He estado visitando el museo, me ha parecido magnífico y quiero dar la enhorabuena de corazón a los que lo sacan adelante, a los que con vuestra presencia y lo impulsáis, y realmente no esperaba menos de este pueblo malagueño, ¿verdad? Yo tengo un origen andaluz, de la banda rival, de Granada, pero me encanta estar aquí, me encanta ver qué bien se hacen las cosas por esta zona del sur. Como María Eugenia ya ha dicho muchas más cosas de las que yo creo que me debería atribuir, voy a pasar directamente a intentar comentaros un poquito qué es el grafeno, por qué es tan importante, cuáles son las limitaciones, cuánto se exagera respecto de concretamente las aplicaciones y cómo está España, sobre todo en este momento, en relación con el grafeno. Esto es un regalo inesperado que he recibido de Principia. No vine aquí por eso, vine aquí por un tornillo de Arquímedes, pero... como ha dicho María Eugenia, yo trabajo en el Instituto de Ciencia de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Esto es una fotografía del grupo de teoría, donde se hace teoría de la materia condensada o física teórica, pero con una orientación un poquito más aplicada que la cosmología, astrofísica y demás. Quiero empezar esta charla con una mención a la Real Academia respecto de cuál es la diferencia entre la ciencia y la tecnología. ¿Por qué digo esto? Evidentemente, todo el mundo que le dices yo trabajo en grafeno, lo primero que te preguntan es ¿para qué sirve? Entonces, yo quiero hacer una defensa de la ciencia básica aquí, aun cuando el grafeno sirve para muchas cosas. Y quiero, digamos, hacer una diferencia entre lo que es ciencia, lo que es pseudociencia o cienciología, que no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Y lo que es tecnología, ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados
y de los que se deducen principios y leyes generales. Yo hago ciencia. Esto es ciencia básica, esto es una ciencia, digamos, a fondo perdido, que se debe hacer, que debe de hacerse bajo, digamos, el amparo de lo público. Y hay luego una tecnología que es conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Esto es algo que se debe hacer, creo, entre las empresas, en comunicación con la ciencia básica, ¿verdad? Pero yo hago ciencia básica, no desprecio las aplicaciones, pero no hay posibles aplicaciones sin una ciencia básica. Es decir, yo me pregunto por qué las cosas ocurren como ocurren, cuáles son los límites de las teorías que planteamos, etcétera. Y ahora paso directamente a qué es el grafeno. El grafeno es un cristal atómico bidimensional de carbono. Cada una de estas palabras, excepto un y de, tiene especial relevancia, es importante, como voy a intentar comunicaros. ¿Y por qué es tan especial? Primero porque existe. Y esto no es una cuestión ontológica de existe. Esto es la naturaleza. A la naturaleza, como voy a mostrar después, no le gustan los sistemas bidimensionales. A la naturaleza le gustan las 3 dimensiones, soporta la unidimensionalidad y las 2 dimensiones no le gustan nada. Entonces, el hecho de que exista un cristal, cuando digo un cristal quiero decir que es una ordenación perfectamente regular de átomos que en este caso están colocados en los vértices de una red hexagonal. Aunque en esta muestra parece que hay ciertas corrugaciones, y las hay, quiero haceros notar que el grafeno, los hexágonos, el hexágono tesela el plano. ¿Qué quiere decir? Que con hexágonos uno puede, digamos, tener la pared del cuarto de baño perfectamente, un cuadrado perfectamente relleno, sin agujeros. Eso ocurre con los hexágonos, esto ocurre con los cuadrados o rectángulos, esto no ocurre con pentágonos, heptágonos y otros polígonos. Entonces, es fácil y es razonable tener un plano de hexágonos. El grafeno es una red hexagonal plana, donde en cada vértice de esta red, como digo, se coloca un átomo de carbono. Y esto es muy inusual. En física tenemos, a veces en la naturaleza, hay membranas, nosotros llamamos membrana a estas cosas que parecen planas, pero evidentemente parecen planas, parecen unidimensionales. Una hoja de papel parece una cosa bidimensional, no lo es, de ninguna manera. Una hoja de papel tiene muchos millones de capas, si lo consideráramos como el grosor, es una barbaridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué esto es bidimensional? Estamos entrando en el mundo de la nanotecnología, estamos entrando en un mundo donde las dimensiones no se miden en milímetros, se miden en nanómetros, que son 10⁻⁹ metros, es decir, caben 1 millón de nanómetros en 1 milímetro, ¿de acuerdo? Entonces, en este mundo donde hay 1 millón de capas en 1 milímetro de espesor, en este mundo es en el que viven las hojas de papel. Hay 1 millón de capas en una hoja de papel de 1 milímetro de espesor. Este grafeno tiene el espesor de un átomo, es decir, es una hoja en ese mundo de la nanotecnología. Es un material muy inusual, como demostraré después. Por otra parte, bajo el punto de vista de física de la materia condensada, este material es muy, muy exótico. Nosotros sabíamos cómo se comportan los metales, tenemos unos modelos para ver qué se puede esperar de ellos. Cuando le aplicamos estos modelos a este material, todo falla. El libro de texto que usamos en tercero de carrera para explicar cómo son los metales puede ir directamente a la basura. Ninguna de las fórmulas que hay allí fenomenológicas sirven para el grafeno. Con lo cual, bajo el punto de vista científico, digamos, para nosotros, gente curiosa, ya es una cosa interesante. Por otra parte, esto digo bajo el punto de vista electrónico, luego comentaré más. Bajo el punto de vista mecánico, sorprendentemente, a pesar de ser una hoja de un átomo de espesor, es uno de los materiales más duros que existen. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que si tiras del grafeno, no hay manera de romperlo. Esto ocurre también, por cierto, con una hoja de papel. Si cogéis un folio y tiráis sin torsión, ¿verdad? Es muy difícil
romperlo, eso ya lo sabemos. Pero la magnitud de la que hablamos aquí es de gigapascales, en una unidad pascal, que es una unidad de tensión razonable, un material que tiene un módulo de Young, se llama de 1 pascal, pues es durito. Este es giga, 10 elevado a 9, es decir, todas las propiedades de este material son mega giga. Y esto no es un abuso del lenguaje, mega estupendo. Es mega de 10 elevado a 9 veces más que los ordinarios, ¿eh? Finalmente, además de ser muy duro, hay que pensar en él no como una hoja de papel, sino como una puerta de hierro hexagonal. A pesar de esto, es flexible. Si uno empuja una hoja de grafeno con una punta, una nanopunta, da igual, es un material que se puede deformar hasta un 20% elásticamente, recuperando después su forma. Para que os hagáis una idea, un 1% ya es un material bastante flexible. Aquel que es capaz de deformarse un 1% y volver es un buen material. Esto es 20%. Pasa el límite elástico de casi todos los materiales conocidos. Realmente es fantástico, es muy raro. Y luego, finalmente, este número 4, no sé si debo... No. Feynman tiene una famosa anécdota de las aplicaciones y de la física. Aquellos que la conozcáis, ya la conocéis, y los que no, pues leedlo. Feynman y aplicaciones en Google. ¿Dónde estamos? ¿De qué hablamos? Hablamos de la ciencia, la física, el universo, que empezó, como ya sabemos, con una gran explosión. Bueno, eso creemos, con una gran explosión, que dio lugar a un desorden, un magma de partículas, de energía tal, que se fueron enfriando. Y en este enfriamiento hay momentos muy importantes. Hay un momento muy importante en el cual se empiezan los quarks y los electrones y la radiación, que estaban constantemente chocando, deshaciéndose y tal, empiezan a enfriarse, se empiezan a ligar los núcleos, los quarks se meten dentro de los protones forman núcleos. En un momento dado los núcleos atrapan electrones y ahí es donde se empiezan a formar los elementos más ligeros. Esto es esta flecha que tenemos aquí. Posteriormente se forman elementos más pesados y en la síntesis de estos elementos el carbono juega un papel muy importante. ¿Dónde estamos? Estamos allí pensando, ¿verdad? Pero primero se formaron los átomos y después los materiales, y en la formación de los materiales tiene mucho que ver la presión, la temperatura, dónde cayó aquellos átomos de carbono, dónde cayeron cuando se empezó a enfriar el magma de la Tierra. Entonces, quiero un poquito explicaros cuál es el mundo de la materia condensada, cuál es el mundo en donde estamos hablando. Todos sabéis que la tabla periódica es una ordenación de los elementos, que no materiales, elementos atómicos, es decir, núcleos, electrones alrededor, que empiezan por hidrógeno está aquí, tiene un protón, un neutrón y un electrón, 2. Después está el helio y el carbono se sienta aquí, en la tabla periódica. El carbono tiene 6 electrones. La manera en que los elementos forman moléculas y las moléculas materiales como el grafeno o como esta mesa es, tenemos el núcleo, tenemos electrones alrededor y hay unos electrones que están muy cerca del núcleo ligados y prácticamente no pueden hacer nada, y hay otros, los de más fuera, que están buscando gente con la que aparearse. ¿Para hacer qué? Para cerrar capas. Si caben 8 y hay 6, quieren pillar 2 para cerrar capas, eso es una cuestión cuántica, no importa, quieren ser 8 y solo son 6, entonces pillan a alguien que quiere 2 y tiene 1, comparten y forman estos enlaces químicos. Por ejemplo, el carbono, que tiene 6, de los cuales 2 están muy profundos en el núcleo y no pueden hacer amigos, y son 4 los que son capaces de enlazar, pues forma hidrocarburos sencillos como este metano, que son un átomo de carbono y 4 hidrógenos. ¿Qué pasa? El hidrógeno tiene un electrón y quiere 2 para estar cerrada la capa, el carbono tiene 4 y quiere 2 para tener 6, que es lo que cierra la capa. Pues se une, tiene 4 y quiere... Bueno, da igual, luego quedan otros libres para enlazar mejor.
Entonces, compartiendo electrones, este hidrógeno, estos hidrógenos y este carbono forman un enlace muy fuerte, covalente, y esto es el metano que quemamos irresponsablemente en nuestros coches y tal, ¿no? Una cosa un poquito más complicada es el CO2, donde comparte el carbono, comparte con dos oxígenos que tienen, no me acuerdo, 8 y quieren 10, en fin. La manera de ligar, digamos, es cada elemento químico tiene unos electrones libres que van buscando por alrededor y si encuentran a su partner, a su compañero adecuado, se enlazan y forman moléculas y luego las moléculas pueden crecer hasta formar elementos. Entonces, estos ejemplos que pongo aquí, que son CO2 o metano, el carbono que tiene... muchas gracias. Gracias. El carbono que tiene 4... Es que siendo teórico es difícil. Que tiene 4 enlaces para ligar, puede ligarse consigo mismo. Y entonces forma dos, cuando yo estudié, eran dos, se llaman formas alotrópicas del carbono, es decir, dos materiales totalmente diferentes que están hechos exclusivamente con carbono. Estos dos materiales son el diamante, que es un material bastante trivial, donde todos los, bueno, digo trivial por arrimar el asco a mi sardina, los 4 enlaces de los 4 de carbono se unen con todos los otros 4 con uniones tipo tetraedro. En un tetraedro, recordáis, 4 triángulos, de cada vértice, si los unimos unos con otros, en cada vértice salen 3 para formar el tetraedro y el cuarto al tetraedro de al lado. Entonces, en el diamante, esto es un enlace covalente de todos con todos, no queda nadie libre para hacer gracietas tipo conduzco la electricidad o lo que sea, es un material aislante, duro, nos gusta, pero tenemos ciertos reparos que ahora os voy a decir, y es una forma alotrópica del carbono. La otra, la preciosa, la maravillosa, es el grafito. El grafito es un material tridimensional que está construido con capas de... Ahora le podemos llamar grafeno, hace tiempo el grafito ha estado ahí siempre, ha sido útil siempre y no le llamábamos nada a estas capas porque no existían individualmente, pero son capas, es un material hecho a capas. Las capas están unidas entre sí por fuerzas muy débiles de Van der Waals, eso es lo que hace que podamos escribir con los lápices esfoliando las capas y dejando la impronta en el papel. Y los planos son fuertes, duros, son planos de grafeno, como digo. Y este grafito es uno de los materiales más útiles que ha habido siempre, ¿no? Esto del grafito y el diamante, pues parece lo de la Bella y la Bestia, ¿eh? Pero no es la Bella y la Bestia, es lo bello y lo útil, ¿vale? Y ahora creo que también lo bello. Y además hay un aspecto del diamante y el grafito que no es conocido y que me parece importante desvelar aquí. La película esta es Diamantes para la eternidad. Un diamante es para siempre, ¿eh? Pero aquí lo que tenemos es el diagrama de fases del carbono, es decir, ¿qué ocurre si moléculas de carbono y tal se condensan? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se forma el grafito? ¿Cómo se forma el diamante? Se forman en condiciones de presión y temperatura muy altas. Pero el diagrama de fases de la formación de estos dos materiales de carbono, que pongo aquí, esto es presión y esto es temperatura, lo que nos dice es que el grafito es estable y el diamante no. Es decir, que si miramos fijamente este diamante que nos ha costado tanto comprar, bueno, este no existe, pero uno, es posible que un buen día nos encontremos con que tenemos en el dedo un pedazo de grafito. Así que no invirtáis mucho en diamantes porque eventualmente el diamante puede decaer y debería decaer con el tiempo a grafito.
Bueno, los que ya han invertido en diamantes, no se preocupen. Hay una energía de activación que se llama, que hace que este proceso sea extremadamente difícil de conseguir, y en varias vidas y milenios esto no va a ocurrir. Pero es interesante saber que el humilde grafito es el estable y el otro es una forma, digamos, menos estable de carbón. Y además, otra gracia del grafeno, que a mí no me importa nada, pero como tenemos aquí al lado el estadio, pues es bueno saber que la estructura de la red de grafeno es esta malla hexagonal que todo el mundo es tan aficionado a. Y ahora voy a entrar un poquito en, vale, esto nos estás contando que esto es una carbono puro y hexagonal y tal. ¿Qué evidencias hay? Uno, de que sea un carbono puro hexagonal. Dos, de que tenga las propiedades que luego voy a comentar. La primera evidencia es una red hexagonal perfecta, con muy poquitas impurezas, con apenas desorden. Es impresionante, ¿eh? Es esta. Esto es una imagen de un microscopio de espectro, de scanning tunnel. Bueno, esto es un microscopio que es capaz de, mandando pequeñas corrientes a una muestra conductora, digamos, dibujar, hacer un mapa exacto de la disposición de los iones en el material. Se llama STM, es una cosa moderna, bueno, es antigua pero se ha modernizado y ahora es capaz de tener resolución atómica. Y esto es una imagen real, no es una fotografía ni una reconstrucción, esto es una imagen real, una fotografía tomada con un microscopio de ese estilo. Daos cuenta de que estos átomos están a la distancia de angstroms, que son fracción muy pequeña de aquellos nanómetros de los que hablamos que cabían 1 millón en 1 milímetro, ¿vale? No queremos marearnos con las dimensiones, pero estamos en un mundo similar al de las galaxias lejanas en cuanto a lo grande, en cuanto a lo pequeño. Y una cosa que observamos en física es que tan difícil y tan fascinante es explorar lo lejano y lo grande como lo muy pequeño. Ir a estas distancias es un reto tecnológico importante y además se encuentra uno con sorpresas físicas que no se pueden esperar si se piensa en el material grande. Esto hay ahora, bueno, luego hablaré más de esto. Bien, este cristal que por ahora me habéis creído que existe, que es grafeno unidimensional, y bueno, ya habéis visto una foto, ya tengo un poquito más de soporte, ¿no? Como sabéis también, ha dado lugar al Premio Nobel de Física 2010, Andrei Geim, Kostya Novoselov, por los innovadores experimentos relacionados con el material bidimensional grafeno. Aquí se enfatiza de nuevo, la Comisión Nobel enfatiza bidimensional, por lo que he dicho, por lo que es muy difícil tener un material bidimensional. Una cosa que, fijaos que aquí tampoco hay ningún tipo de aplicación, ¿vale? Es decir, este es un premio Nobel a ciencia básica, esto es un premio Nobel por haber conseguido sintetizar este material, valga para lo que valga, ¿bien? Hay una anécdota que me parece interesante, los que hayáis leído periódicos quizá ya la conocéis, pero a mí me parece muy interesante, y es, Andrei Geim no solo tiene el premio Nobel de Física, tiene también el premio Ig Nobel de Física. Hay unos premios que se conceden anualmente en Harvard a experimentos o resultados que primero te hacen reír y luego te hacen pensar. Muy frecuentemente, de nuevo, si tecleáis en el Google premio Ig Nobel, veréis pues los de este año, que son la verdad bastante chorras, muy frecuentemente son cosas un poquito tontas. Pero no siempre. Y este Andrei Geim consiguió en el año 2000 el premio Ig Nobel. Cuando a uno le conceden el premio Ig Nobel, muy frecuentemente se enfada mucho y no quiere ni oír hablar. Entonces, la Academia de los Ig Nobel te propone si quieres ir a recogerlo o no. Y si tú eres un físico como Andrei Geim, entonces vas, lo recoges y lo cuelgas en tu despacho. Este señor ahora tiene colgados los dos, el Nobel y el Ig Nobel, y es el único científico que existe que tiene ambos premios. Ha recogido ambos con el mismo empaque y ha soltado un discurso muy parecido cuando recoge ambos premios.
Este Ig Nobel se lo dieron por hacer levitar una rana en un campo magnético fuerte. Este hombre tenía un laboratorio de magnetismo, de materiales, era capaz de generar campos magnéticos muy fuertes y las fotografías y la concesión del premio Ig Nobel, lo que se ve es una rana levitando sobre un gran imán. Y vosotros me diréis, pues bueno, primero las fotografías son muy graciosas, realmente, y los vídeos que tiene él en su página son muy graciosos. Pero además hay una cosa importante y es, lo que nos está haciendo ver es que el agua es diamagnética y las ranas están hechas de agua, ¿de acuerdo? Es decir, esto es un experimento que viene a demostrar que el agua tiene unas propiedades magnéticas, bueno, que se comporta frente a campos magnéticos de una manera interesante y lo demuestra de una manera muy graciosa, ¿eh? Entonces, otra cosa interesante de este Ig Nobel es que este experimento, aquí se lo están entregando, aquí hay un premio Nobel de verdad, que es de física. En el comité Ig Nobel hay algún Nobel gracioso, ¿no? También tengo que decir que lo recogió se lo dieron junto con Michael Berry, que es un matemático de primera magnitud, que había hecho, digamos, el formalismo matemático que explicaba aquella levitación. Él también tiene el formalismo matemático del famoso levitrón, este experimento donde se ve levitar una pirindola y que se puede comprar en las tiendas de juguetes didácticos y funciona precioso. Este Michael Berry fue a recogerlo con André Geim. Lo que me interesa es comentar esto de los experimentos de los viernes. Este es un físico ingenioso, imaginativo y al que, como todos los físicos, le gusta jugar. Y le gusta preguntarse por qué en cosas que a veces puede que no den lugar a ningún tipo de resultado vendible, ¿verdad? Entonces él se encontró con su estudiante Kostya Novoselov, que no tiene 40 años y tiene el premio Nobel, con un laboratorio. Es como si a un niño le dejan con unos escaléstricos. Bueno, yo soy un poco antigua, ya veis, todavía hablo de escaléstricos. Un laboratorio impresionante, muy caro, donde por ser muy caro y ser pagado por dinero público, ellos se ven obligados a hacer experimentos que tengan resultados. Y entonces se dijeron, bueno, ¿por qué no, ya que hemos conseguido el laboratorio con nuestro esfuerzo y nuestras publicaciones, ¿por qué no los viernes, que estamos ya muy cansados, no cerramos el laboratorio y nos dedicamos a hacer experimentos de estos que nos interesan, pero seguramente no dan lugar a nada? La rana levitante es un experimento de viernes y el grafeno también. Y eso es una cosa que André Geim siempre cuenta cuando estás en los congresos y tal, que se sentaron allí diciendo, ¿y no sería posible conseguir una monocapa de grafeno a base de qué? Esta es otra gracia de este asunto. Lo que ellos hicieron fue, bueno, lo que hacen los físicos de superficies es, ellos estudian las superficies de los sólidos con microscopios y tal, y entonces para estudiar esto necesitan que las superficies estén muy limpias. Como los sólidos, cuando vas por el laboratorio se les pega oxígeno, agua, escupitajo, pues lo que hacen es pegan un papel celo a la superficie, arrancan fuertemente y ya esa superficie eso es un cleavage, está limpia, digamos, y tiran el celo a la basura y ponen el material en el microscopio. Lo que hicieron ellos es, como también cuentan muy frecuentemente, es buscar en la basura. Es decir, este es un experimento de viernes y que utiliza la basura para el experimento. Cogieron el celo ese con el tal y a base de pegar otra vez y tirar, y en lo que queda pego y tiro, consiguieron monocapas, bicapas, tricapas. Esto da lugar a que la gente diga, todo el mundo puede tener grafeno en su casa, haces así con lápiz y tienes grafeno. Ciertamente. Bien. Ahora bien, cuando nos dicen un laboratorio pobre en España podéis hacer experimentos con grafeno, es una verdad a medias. ¿Por qué? Pues ahí está. Ahora, utilízalo. Ahora, despega, pon contactos, mide. En unas muestras que originalmente eran de nanómetros, es decir, no se ven a simple vista. Bueno, pues ellos tuvieron, digamos, el ingenio para primero descubrir que sobre ciertos sustratos el grafeno es visible con un microscopio porque es que son muy pequeñas, eran muy pequeñas las muestras. Consiguieron ver que según donde lo colocaras,
se podía ver ópticamente. Y luego fueron capaces de manipular las muestras con una nanotecnología muy específica para poner contactos y ver que es un material metálico y que tiene una serie de propiedades muy interesantes que son las que voy a comentar ahora. Estaré encantadísima si alguien tiene preguntas hasta ahora, hasta lo que he dicho hasta ahora. Es decir, esto no es una conferencia cerrada de quiero explicar 4 cosas y tengo que acabar. Cualquier curiosidad, cualquier pregunta que se os ocurra, por favor. María Ángeles, sí. Gracias por la conferencia. Una preguntilla, aunque parezca un poco tonta. ¿El experimento ese con la rana puede implicar también experimento con el ser humano para, digamos, para poderlo levitar, por ejemplo, vehículos de ciertas características y no tener que depender, por ejemplo, de combustible hidrocarbonado, por ejemplo? Pues mira, esta es una pregunta que tiene dos aspectos. No he querido comentar una anécdota que siempre cuenta André Gaim también cuando ya ha bebido. Él es ruso y le gusta bastante el alcohol. Entonces, cuando ya ha bebido un poquito, cuenta una anécdota que no sé si puede herir alguna sensibilidad, pero es la siguiente. Después de concederle el premio Ig Nobel, recibió una carta de un pastor de una iglesia de estas americanas que son 4 personas y tal, diciendo: le ofrezco $1 millón si usted es capaz de responder afirmativamente a las siguientes preguntas. Para que funcione el experimento, la rana tiene que estar desnuda. ¿Podría usted levitar un objeto vivo de 80 kilos de peso? ¿Hace mucho ruido su máquina? ¿Vale? Esta carta la tiene también pegada en el despacho, este señor. Entonces, sí, se puede levitar a un predicador con y con un imán suficientemente fuerte. Parece que no hay ningún daño físico. Es decir, otra pregunta que todo el mundo le hacía era: ¿y en la rana? Pobrecita rana, ¿qué le pasa? La rana estupenda. Y él, para demostrar que la rana estupenda, levitó su hámster. Él tenía un hámster al que le encantaba e hizo levitar su hámster. Y sus palabras son: ninguno se ha quejado. Ni la rana ni el hámster. Y no parece que hubiera daños permanentes. Esto por un lado. En cuanto a levitar vehículos, los vehículos no suelen estar hechos de agua ni de materiales diamagnéticos. Hay trenes levitantes en Japón y en más sitios que funcionan con un procedimiento diferente. Usan unos materiales que se llaman superconductores y existen trenes levitantes. El problema es que hacer de un metal un superconductor requiere bajar mucho la temperatura. Eso es una transición de fase. Igual que hacer de agua hielo, pues necesitas bajar por debajo de 0 grados centígrados. Para que un metal se convierta en superconductor y sea capaz de levitar sobre un campo magnético, necesitas bajar a 200 bajo cero, nitrógeno líquido. Eso en los superconductores actuales. En los tradicionales, helio líquido, 4 Kelvin, 370 bajo cero. Y entonces es peor el remedio que la enfermedad, porque gastas más en enfriar que en el combustible. Pero esto es una realidad que está ya ocurriendo, pero no con grafeno. ¿Alguna pregunta más? Bien. Propiedades excepcionales de este material. Fijaos que antes le he llamado cristal y ahora le estoy llamando membrana. Ahora voy a decir por qué. Pero en cualquier caso es de un átomo de espesor. Conduce la electricidad magníficamente. Magníficamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir a temperatura baja, porque los metales conducen mejor según va bajando la temperatura y eventualmente, si bajas mucho, son superconductores, conducen sin rozamiento. A temperatura baja, tan bueno como los mejores metales. Y a temperatura alta, el mejor. Es decir, lo que en el cobre, el aluminio y tal, se llama movilidad un poco, se caracteriza la bondad de un metal por su movilidad. Entonces, la movilidad del grafeno a temperaturas bajas es de 1 millón de unidades, las que sean. Hay algunos semiconductores que adquieren estas movilidades, pero al subir la temperatura se queda solo. La razón es, ahora voy a ir, que sus electrones son sin masa, los electrones del grafeno efectivos son electrones sin masa y no ven los defectos, no ven las barreras de potencial, las atraviesan. Y entonces, al bajar la temperatura, pues todo el mundo va rápido,
pero al subir él va más rápido que nadie. Por otra parte, ya lo he dicho, es el material más duro conocido, estable y químicamente inerte, biocompatible, y ahora voy a esta propiedad que es la más exótica, que es electrones ultrarrelativistas, sin masa. No, antes voy a estas transparencias que pongo ahora son de André Geim, me las ha prestado. Él siempre hace énfasis en bidimensional como cosa excepcional. Entonces, lo que él dice es, todos los materiales son tridimensionales, les llamamos bidimensionales cuando, en particular, se dice que hay un gas de electrón bidimensional, cuando en un sólido tridimensional, con barreras electrostáticas o de campos eléctricos, magnéticos y tal, confinamos a los electrones a moverse solo en un plano, ¿vale? Entonces, había metales bidimensionales ya, y se hacen muchas cosas, los semiconductores, todos los aparatos estos que tenemos, móviles y tal, utilizan semiconductores que se dice que son bidimensionales, pero son tridimensionales y confinamos a los electrones por, digamos, pozos de potencial. Entonces, esto es lo que llamaríamos bidimensional. Cuasi unidimensional no se ve bien, esto es un nanotubo, esto es un grafeno enrollado en un cilindro, y eso existe en la naturaleza también. Existía antes que el grafeno, de hecho. Las bolitas que decía María Eugenia, C60 son grafenos esféricos, los nanotubos son grafenos tubulares y el grafito son grafenos apilados en layers, o sea que en capas. O sea que realmente el material madre de todos estos es el grafeno, pero es el último que se ha sintetizado. Y de nuevo se dice que un material es cero dimensional, es un punto cuántico cuando confinamos a los electrones en todas las direcciones y tenemos un pocito. Y ahí se puede estudiar mecánica cuántica de estados ligados y tal y cual. Pero estos son falsos bidimensionales. Lo que ocurre cuando se intenta construir un material bidimensional es, y por esto dice André Geim, la naturaleza odia las dos dimensiones, es que se haga como se haga, sea esfoliando, sea, digamos, pegando átomos en un hidrocarburo, hay un tamaño crítico a partir del cual el material hace y se vuelve otra vez tridimensional, ¿de acuerdo? Es decir, hay no sé, este es el mayor hidrocarburo plano conocido con 222 átomos. Cuando añades un átomo más, hay una transición de fase que es que se arruga todo y se deshace y vuelve a ser tridimensional. Este era el estado de la situación, esta era la situación hasta el año 2004, cuando estas personas consiguieron, con este método humilde del celo, esfoliar una lámina de grafeno. De nuevo, cuando la gente ha intentado afinar, claro, adelgazar los materiales simplemente porque estamos cada vez más miniaturizados, ¿no? Queremos los chips más pequeños, queremos los móviles más pequeños y los iPods, iPhones y tal. Entonces, para eso hace falta que los componentes sean lo más delgados posibles, tengan el menor volumen posible. Así que, digamos que la carrera hacia un material delgado ya lleva años intentándose y esta carrera se pierde por esto, la otra pasa igual. En cuanto se llega a un cierto número de capas, 10, 12 o antes eran 30, ahora el material se arruga o se pega otra vez a los demás y se acabó, se deshace, se descompone. Por eso es tan excepcional el carácter bidimensional del grafeno. En cuanto a los electrones sin masa relativistas, ¿de qué hablamos? Hay un modelo estándar para describir la física de los metales que viene a decir, dígame usted en qué red ha cristalizado y yo le digo cómo se va a comportar. Esto es un modelo estupendo, dígame su simetría y yo construyo un modelo para decirle si usted es un metal, si es un aislante, tal. Se llama teoría de bandas, tiene un éxito extraordinario y se aplica bueno, hay una técnica, ¿no? Que ahora no nos importa, pero es si me dices la red en que tú cristalizas y tus constituyentes, yo te digo si vas a ser metal, si aislante, si buen metal y tal y cual. Entonces,
Las redes, la mayoría de las redes son bipartitas, es decir, se pueden, digamos, descomponer en dos subredes de átomos rojos y azules. Y bipartita significa que todo rojo tiene vecinos solo azules y todo azul tiene vecinos solo rojos. Esto es lo normal. Sin embargo, y la mayoría de las redes que se estudian y que están en el libro este que hemos tirado antes a la basura, son redes tipo red cuadrada. ¿Qué significa? Significa que dame un átomo y dime los parámetros de red, dame dos vectores y un átomo, y yo te reconstruyo toda la red. Tú me das estos dos átomos y este punto. Y yo voy para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. O sea, moviéndome en más o menos los dos vectores, reconstruyo toda la red. Esto es lo que se llama una red de Bravais, no importa. Fijaos, intentad hacer eso en una red hexagonal. ¿Qué ocurre si yo cojo este átomo azul y defino dos vectores, por ejemplo, este y este? Pues es evidente que yo defino este vector, me vengo aquí, me vuelvo a mover, me vengo aquí, aquí no hay nadie. Mal vector. Ah, no, espera, que es que este es malo. Voy a definir estos otros dos, este y este. ¿De acuerdo? Vale, entonces siempre aterrizo en otro átomo, pero son todos azules. Si empiezo en un azul, con este vector me voy al amarillo, pero me voy a sitios que no existen. Y con este otro reconstruyo todos los azules, pero no puedo ir a los amarillos. Es decir, a pesar de ser una red plana y que teóricamente con dos vectores linealmente independientes yo la reconstruyo entera, esta red hexagonal no se puede reconstruir desde un punto con dos vectores. Esa es la clave de las peculiaridades del grafeno. Y eso, fijaos, es algo absolutamente teórico. Es porque la red es así, el grafeno es así, lo cual para mí es realmente fascinante. Entonces, ¿qué hago para reconstruir la red? Porque yo esto es uno de los elementos que necesito para decirle al grafeno quién es usted, si usted es un metal y tal. ¿Qué hago? Pues cojo mi unidad de lo que voy a mover, en vez de ser un solo átomo, son dos, son estos dos. Y ahora sí, ahora con estos dos yo me muevo con los vectores de antes y es como cada vez que me muevo a un azul, el amarillo va al lado. Y así reconstruyo la red entera. Cuando esto lo llevo al modelo que se llama tight binding, al modelo para decir cómo son los electrones, entonces significa que mi unidad, mi función de onda, lo que voy a necesitar, no es una función que defino en un átomo. Es una función que tiene dos componentes, es un vector, es algo de dos componentes, probabilidad de estar en el azul y probabilidad de estar en el amarillo, y son dos componentes que tengo que acarrear todo el tiempo. Esto es lo que pone aquí, son dos subredes triangulares, la red hexagonal son dos subredes triangulares. Y cuando construyo este modelo, que no nos importa ahora mucho, pues tengo una cosa que es bidimensional. Entonces, esto que veis aquí es la relación de dispersión, una cosa matemática que yo hago tight binding con esta red y saco cuál es el vacío de mi teoría, no importa. Aquí hay una peculiaridad muy importante. Los metales ordinarios tienen lo que se llama una superficie de Fermi. La manera de ver esto es, yo tiro electrones sobre una red. Y los electrones son unos objetos a los que no les gusta estar en el mismo estado cuántico. Son fermiones, es decir, no puedes poner dos con los mismos números cuánticos. Esto hace que cuando los voy tirando a un pozo a unos niveles atómicos o de potencial y tal, tiro uno, se pone aquí. Siempre se ponen en el nivel más bajo, ¿no? Entonces tiro uno, se pone aquí. Tiro el siguiente y también se pone aquí porque hacen tienen spin, tienen un número cuántico adicional, se ponen los dos así. Cuando tiro el tercero aquí ya no cabe. Entonces se va a un nivel un poquito más alto de energía. Más alto, más alto, más alto. Cuando ya he tirado todos los que quería, el estado fundamental que se llama es una superficie, es un montón de todos los que me cabían a ese nivel, ¿vale? Entonces, esto que es esencial para los metales, esta superficie, en el caso del grafeno, en vez de ser una superficie, son puntos. Estos son los que se llaman puntos de Fermi. En vez de tener línea o superficie de Fermi, tengo puntos de Fermi. Y esta es la otra clave que hace que cuando hago un desarrollo de baja energía para ver si el sistema va a ser metálico, superconductor o qué, me encuentro con una ecuación, que es esta, que es muy conocida por los físicos de partículas, porque es la ecuación que describe los fermiones
partículas elementales moviéndose en el vacío en los aceleradores de partículas. Es un sistema relativista que es conocido, pero que pertenece a otro mundo, porque esto no son electrones de verdad. Esto es excitaciones del grafeno, de las excitaciones electrónicas del grafeno a muy baja energía. Son partículas efectivas, que podrían ser electrones o cualquier otra cosa. Tienen los números cuánticos del electrón, son como electrones, pero es muy chocante que se comporten como los electrones libres del vacío del acelerador, del CERN. Eso es lo que hizo que todos los físicos dijeran "oh, ah, Es decir, eso es fascinante, eso es impresionante y eso tiene repercusiones muy importantes en el comportamiento del material. Hago notar una cosa. Aquí en esta ecuación nos falta un término de masa, no tiene. Y entonces resulta que son electrones sin masa, no hay nadie, los neutrinos. Parece que sí que tienen masa y encima parece que van a velocidades mayores que la de la luz, pero no estoy preparada psicológicamente para aceptar esto, así que voy a esperar a que se confirme el experimento. Pero los neutrinos son partículas sin masa, bueno, tienen masa, la verdad, ¿para qué os voy a engañar? Tienen masa muy pequeña, creíamos que no tenían, ahora resulta que sí tienen, no importa, pero son sin carga también. Estos electrones de grafeno son muy raros porque son sin masa y son partículas cargadas. Y entonces resulta que eso es lo que hace que conduzcan la electricidad muy bien, van muy deprisa, y además, por el hecho de ser relativistas, no ven los pozos no ven las impurezas, no ven el desorden. Ya veo caras de, claro, no puedo explicarlo mejor. ¿Vale? Bien. ¿Hay alguna evidencia experimental de que realmente estas partículas, estos electrones de grafeno son partículas relativistas y sin masa? Pues hay una evidencia que es la siguiente. El efecto Hall cuántico es uno de los puntales de la física de la materia condensada y de muchas aplicaciones. Consiste en que cuando un sistema de electrones bidimensional se pone en un campo magnético externo fuerte, los electrones ya cambian se distribuyen de otra manera, se distribuyen en una cosa que se llaman niveles de Landau. Claro, es como anillos. Antes era un sistema con traslaciones XY y ahora es un sistema, digamos, circular alrededor del campo magnético. Pero, y estos niveles de Landau son muy importantes, dan mucho juego y son una de las características de la bidimensionalidad. Si usted es bidimensional de verdad, usted tiene efecto Hall, y si no, no. Entonces, cuando uno es un gas de electrones bidimensional normal, de los que había antes de que existiera el grafeno, estos niveles de energía de Landau, de estos niveles del efecto Hall, se estructuran de manera que aparecen más cuanto mayor es el campo magnético y tienen aquí son lineales con n. Hay un nivel, luego prohibido, luego otro, luego prohibido, luego otro. Ahí está el nivel 1, 2, 3, 4 con esta separación de uno en uno. Si uno es un fermión de Dirac, y esto ya lo dijimos antes de que existiera el grafeno, si usted es un fermión de Dirac en vez de un fermión de los otros, caso de que usted pudiera medir el efecto Hall, lo que mediría sería una separación que va como raíz de n. Entonces, en los artículos primeros del grafeno decía gas de electrones bidimensional y sin masa, y lo que ponían como demostración era esto es una medida, esto está en el artículo original de André Geim, del efecto Hall, donde se ve que la separación entre niveles sigue una regla de raíz cuadrada, no de lineal. Otra cosa muy interesante es, he dicho que estos electrones son como los electrones relativistas de los aceleradores, pero hay una diferencia y es que la constante de acoplo en los electrones de la QED es Quantum Electrodynamics, la teoría que describe los electrones relativistas en el vacío. Esta constante de acoplo es muy pequeña, es la constante de acoplo electromagnética, la constante que rige las interacciones entre los fotones y los electrones. Entre cualquier dos partículas cargadas se intercambian un fotón con una intensidad alfa que es 1 partido por 137. Este es uno de los números puntales de la física moderna. La equivalente alfa del grafeno
puesto que aquí está la velocidad de la luz y aquí está la velocidad de Fermi, que es mucho más pequeña, es muy grande. Lo cual tiene también consecuencias. Enrique Fermi es el primero que hizo una teoría de acoplo entre electrones y fotones antes de que hubiera electrodinámica. Esto tiene consecuencias, y bueno, aquí voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, porque en el año 93, en el año 94, cuando no había ni sospechas de que el grafeno podía existir, pues nosotros tenemos un artículo donde explicamos toda la electrodinámica del grafeno. Evidentemente le llamamos comportamiento de los electrones en la red Honeycomb a medio llenar. Eso ahora se llama grafeno. Entonces se llamaba de cualquier manera, pero grafeno no, porque no existía. Entonces podíamos decir en una hoja sola de grafito, caso de que existiera. Entonces, bueno, es una suerte. La suerte que yo he tenido es que, porque era muy divertida aquella física, la hicimos, lo que se dice, esto era como en vez de experimento de los viernes, teoría de los viernes, esto no va a ninguna parte, pero fíjate qué curioso y qué interesante sería si hubiera una única capa de grafeno, entonces se comportaría de esta manera. Hicimos esto, fue un artículo que pasó desapercibido, no tenía citas, le dije, pues sí, vale, muy interesante. E hicimos este otro, que era, bueno, pues como las bolitas estas de las que hablábamos antes son grafeno, pero esférico, igual puedo sacar el espectro de las bolitas resolviendo la ecuación de Dirac esta, que era lo que yo sabía resolver porque estaba en el mundo de las altas energías, en una esfera. Y ahí hicimos, bueno, este sí que tuvo más eco, porque realmente sale el espectro estupendo. Y bueno, y entonces esto es como el sueño de un científico hecho realidad. Usted es un científico teórico, usted trabaja con papel y lápiz y ahora Internet, entonces ni siquiera Internet. Libros, fórmulas, desarrollos matemáticos, y usted predice una cosa muy rara, y es que la constante de acoplo del grafeno, cuando se hagan experimentos a diferentes energías, se va a medir, se va a ver que es diferente. Esto ocurre en altas energías y se sabe, y está medido, y por ejemplo esta alfa QED que vale 1 partido por 137, eso vale 1 partido por 137 cuando se mide la carga del electrón en un experimento de baja energía de Hall, de hecho. Cuando se mide a la masa de una partícula, el Z0, una de las más gordas que hay ahora mismo, que son unos 100 gigaelectronvoltios, es decir, 10 elevado a 9 electronvoltios, que es una unidad de energía. Digamos que la química normal vive en electronvoltios. Estos viven en 10 elevado a 9 electronvoltios. Pues hay una variación, no es grande, pero es notable, se mide. Entonces nosotros en aquel artículo predecíamos que en el grafeno iba a ocurrir lo mismo, solo que a energías de milielectronvoltios, ¿de acuerdo? Y esto es, bueno, esto es un comentario que yo he hecho sobre un artículo que ha salido hace 15 días, donde André Gaim, con Paco Guinea, mi colega Paco pone la teoría y ellos ponen el experimento, han sido capaces de medir esta renormalización de la velocidad de Fermi. Y como digo, esto es como el sueño de un teórico hecho realidad. Que predigas algo porque te da la gana sobre un material que no existe y simplemente porque mire usted qué bonito es, y además lo sé hacer porque vivo allí y esto para mí es muy fácil. Que nadie te haga caso, claro. Y que de pronto te encuentres hablando aquí, en este auditorio, con los mayores reconocimientos porque aquello se ha hecho realidad y lo han podido medir. Y bueno, lo que a mí me dijo André Gaim, porque yo estuve como mosca cojonera diciendo tienes que medir esto, y nos intercambiamos varios mensajes y el último era: María, ya habiendo descartado todo lo posible, tengo que acudir a lo imposible. Estos resultados que tengo no se pueden explicar de ninguna manera más que con esta renormalización que vosotros decís. Y es gracioso que él considerara que, ya que no puede ser nada de lo que entendemos, desorden, temperatura, no sé qué tal, tiene que ser que la velocidad de Fermi se renormaliza y, por tanto, la constante esta alfa, que lleva la velocidad en sus tripas, se normaliza. El experimento es fascinante, tan difícil y tan divertido como los que están haciendo ahora en el LHC, en el CERN, los que buscan el Higgs, que por cierto los rumores dicen que ya lo han encontrado, pero están esperando a sacarlo
con alaracas. Hay que esperar. Han encontrado uno, no el que buscan, uno elementalillo, uno que no nos sirve bien todavía. Pero bueno, tienen datos, parece, pero bueno, es igual. Estos experimentos del CERN, que requieren muchos mega millones de euros, muy bien empleados, por cierto, porque si no, pues cabezas nucleares. Son realmente, no son más difíciles ni más fascinantes que estos de los milielectronvoltios. Hay otro aspecto del grafeno que no he comentado, pero que es muy interesante, y es que las muestras suspendidas, el grafeno normalmente, claro, se pone en un sustrato, se le pone en contacto, se mide la conductividad, efecto Hall, tal y cual. Las muestras, cuando se sostienen, digamos, se sostienen en dos barras para eliminar todo efecto del sustrato, el desorden, las corrugaciones del sustrato, estas muestras tienen corrugaciones, tienen oscilaciones, no son planas, tienen arrugas. Y nadie entiende del origen de las arrugas ni por qué tienen estas arrugas. Por eso le he llamado antes membrana. Es como una membrana bidimensional. En una membrana, al subir la temperatura, hay oscilaciones que hacen que el tambor, ¿no?, que haya, que estén arrugadas. En el grafeno no se entiende porque no son térmicas, porque al bajar la temperatura estas estructuras permanecen ahí. Y hay hay unos maneras de modelizar esto que a mí me encanta, aparte porque es nuestro también, porque es interesante, y es, nosotros sabemos cómo se comportan los electrones relativistas en un espacio curvo, claro, eso es la relatividad es el mundo del espacio curvo. Entonces, bueno, yo tengo un modelo con unos estudiantes vamos a modelizar este grafeno curvo. Vamos a ver cuál es la influencia de la curvatura sobre la electrónica con un formalismo de teoría cuántica de campos en espacios curvos, tan loco como el de los fullerenos de las bolitas de ecuación de Dirac en la esfera. Y bueno, hay predicciones experimentales que concuerdan bastante con cosas que... Esto no es espectacular como la de la velocidad de Fermi. La velocidad de Fermi es espectacular. Predicción neta de esto va a pasar y esto pasa. Esto es, es compatible con lo que se ve, no es la explicación, pero es... Una de las razones por las que a mí me gusta mucho el grafeno es porque enlaza distintos aspectos de la física teórica. La física fue una unidad de destino en lo universal. Hace años, digamos a principios de siglo, la mecánica cuántica, estaba Einstein, al que le dieron el Nobel por el efecto fotoeléctrico, es decir, era un sólido, era un físico. Estaba Feynman, que tiene superconductividad, tiene una física estadística, es otro físico de sólido y de altas energías. Estaba Landau, que tiene toda la teoría del líquido de Landau, transiciones de fase, de sólido, y era un excelente físico de altas energías. Hubo un tiempo en que la física teórica era física teórica y los conocimientos que se sabían se aplicaban a donde fuera. Esto se terminó porque, la cantidad de información es extrema, y ahora estamos en un momento triste de reinos de taifas. Estamos ahí compartimentados y no nos hablamos, distinto lenguaje, ellos hacen mucha matemática, nosotros no sé qué. Y veo el grafeno como una oportunidad de volver a unir a estas disciplinas diferentes. Y de hecho ocurre que gente que es de altas energías está trabajando en grafeno, que la gente de grafeno tiene que estudiarse la ecuación de Dirac y los efectos relativistas y espacios curvos, y este es otro de los aspectos que a mí me interesan y me fascinan del grafeno. Y ahora voy a ir, esto es lo que os dije de los fullerenos, pero ya voy a ir terminando. Aunque os he dicho que no me importan las aplicaciones, a ver, las haylas, y creo que es interesante comentar cuáles son realmente que ya están, que ya hay prototipos, y cuáles son un poquito más volando, ¿no? Entonces, como pantalla táctil, por lo bien que conduce y por lo flexible y por lo transparente, eso es una realidad, y Samsung tiene ya prototipos de pantallas táctiles con grafeno. Como transistores, hasta hace muy poco parecía que no iba a ser posible hacer esto porque no se necesita un gap, es una cosa técnica que el grafeno no tenía, pero André Geim ha conseguido sobrepasar este problema. Luego las propiedades ópticas de grafeno son muy interesantes. Aquí hay unas ventanas inteligentes que permiten pasar la luz en unas direcciones y en otras no. También se ha propuesto
que si pintas la pared de tu casa con grafeno, entonces se va a iluminar, el grafeno va a iluminar la casa de una manera uniforme y como con luz del día en vez de con bombillas en el techo. Aquí hay muchas cosas. Entonces, una cosa que es muy importante para las aplicaciones es necesitamos cantidades macroscópicas de grafeno, no nanos, que se puedan manipular y que se puedan... O sea, si quiero pintar esa pared es que necesito metros, no puedo andar con nanómetros. Entonces, en estos 3 años, desde la concesión del Nobel en este año, ha sido espectacular el avance en las aplicaciones. Y yo esta charla la di hace un año en Santiago y dije, no os creáis nada, aquí no hay ninguna aplicación y tal, y ahora me tengo que comer mis palabras, yo me las como con mucho gusto. Pero sí que va a haber aplicaciones ya. ¿Va a sustituir al silicio el grafeno? No. ¿Por qué? Pues porque el silicio es que funciona estupendamente. Y hay mucho, y ya hay muchas fábricas de silicio. Entonces, no va a sustituir al silicio porque no hace falta, porque el silicio es muy eficaz, pero va a mejorar al silicio en algunas aplicaciones. Es decir, va a coexistir con el silicio, creo. Bueno, creo yo, crean. Yo, esto son palabras un poco prestadas, ¿vale? No es mi campo, no es mi fuerte. Mecánicas. Como es una membrana impermeable, flexible y muy dura, pues se puede usar como para retener gases, no deja pasar ni siquiera el helio, eso es una realidad. Se puede usar para detectar moléculas individuales, porque cuando una molécula incide, porque las arrugas que se hacen en el material cuando una molécula incide sobre él, automáticamente se traducen en señales electrónicas, en señales eléctricas, y eso también va a ser importante, pero estos son, digamos, aplicaciones muy específicas, muy para cosas pequeñitas. Biomédicas, esto lo he buscado en honor a María Eugenia, que ha dicho estas palabras de mí, y me encuentro pasmada con que ya en las universidades de bioquímica se les dice a los estudiantes y hay un sustrato magnífico nuevo que se llama grafeno. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, lo más impresionante... Bueno, yo creo que esto es muy preliminar. Se ve que puede arrancar el colesterol. Esto es colesterol que está pegado a un tejido y parece que el grafeno absorbe el colesterol. En fin. Esto repele las bacterias. Todo esto son experimentos que se han hecho y que están bien documentados. El más impresionante para mí es en el cual se ve cómo las células madres son capaces de generar tejido óseo con un sustrato de grafeno mucho más eficazmente que en los sustratos habituales. Entonces, yo no puedo hablar más de esto no me preguntéis porque, digo, mis palabras es todo lo que sé, no sé más. De lo otro sí podéis preguntarme muchas más capas, pero de esto no. Pero los que tengáis curiosidad por estas aplicaciones están en la red, si sabéis inglés, mucho más y mucho mejor. Pero en español hay un grafeno.com que me ha parecido muy puesto en razón, muy razonable la información que tiene y que tiene mucha información. Como digo, se necesita producir en grandes cantidades y en grandes dimensiones, porque si no, no aplicamos nada. El famoso celo, que se llama micromechanical cleavage y que micromechanical es, bueno, arrancar, el famoso celo conseguía micras, ¿vale? Que son 100 nanómetros o 10 nanómetros. Casi simultáneamente con el celo, Waldecker en Atlanta hacía una cosa que era interesante también y es, hay un material que es carburo de silicio que si evaporas el silicio deja en la última capa el carbono que está asentado en una red hexagonal. Entonces esto es lo que llamamos grafeno epitaxial, que no tiene tan buenas cualidades electrónicas como el del celo porque está pegado al sustrato, ¿vale? Forma parte de este material. Entonces estos links que tiene aquí, estas uniones que tiene aquí, no las quitas. Entonces no es que está grafeno sobre un sustrato, es que última capa de un material tridimensional que es... Eso hace que sea un poquito peor en algunas aplicaciones, pero desde luego se hace en unas cantidades mucho mayores y se puede utilizar para muchas cosas. Y finalmente la reina, la estrella de hoy, esto es semanas antes, es una técnica que los químicos han utilizado siempre, Chemical Vapor Deposition, que esencialmente es evaporo carbono sobre un sustrato adecuado y él solo se sienta
donde yo quiero. Con eso se están haciendo tamaños de este estilo. O sea, Samsung ya tiene hojas de papel de grafeno de tamaño folio. Así que esto tampoco va a ser un problema. El avance ha sido, ya os digo, espectacular. Y entonces, lo que era, ¿por qué hago grafeno? Porque es fascinante, porque es precioso, porque es maravilloso, pues, y porque va a ser muy útil. Esto último que quiero, con esto casi termino, es un artículo que quizás sea candidato al premio Ig Nobel de Física el año que viene, porque dice hacer grafeno con comida, insectos y basura. Pero esto es una revista ACS Nano que es perfectamente seria, absolutamente seria. Y estos señores lo que dicen es que han conseguido sintetizar grafeno de 6 fuentes diferentes de carbono. Galletitas de girls, de niñas Boy Scouts, las niñas Boy Scouts de América Troop de no sé cuántos, de Houston, Texas, nos dieron las galletitas que eran de sabor vainilla. Chocolate de no sé dónde, plástico de los que tiramos, de los platos de plástico que tiramos, ¿no? Y la pata de una cucaracha americana que se pilló en una casa. Esto está en la revista Nano ACS, esta Nano, que es una revista seria, que es una revista que está en la Web of Science, que es... Dice, también usamos hierba y caca de perro, que se deshidrató en vacío a 102 atmósferas, a 102 torricelis y a 65 grados antes de Y luego ponen estos son Raman, un scattering Raman, que es una técnica muy seria para identificar los materiales. Es una, bueno, le doy energía, excito electrones, cuando caen los electrones me dejan una fotografía de dónde estaban sentados y así te digo yo quién eres y tal. Es una técnica perfectamente seria y si tienes este pico, tienes grafeno. Y entonces ponen una serie de imágenes Raman de caca de perro, derive grafeno de caca de perro y grafeno de pata de cucaracha. Me ha parecido que era una buena manera de terminar con esto. El grafeno en España, perdonad, que no he terminado todavía. El grafeno en el Big Bang, que ya hay un episodio famoso donde nunca me acuerdo cómo se llama, quiere descifrar, Sheldon Cooper quiere descifrar la estructura del grafeno. He de decir que, aunque es una serie súper chorra, esta es súper sí que es coloquial, todo lo que aparece ahí de física está muy puesto en razón. La asesoría que tienen es impresionante. Finalmente quiero terminar con una cosa optimista en estos tiempos malos que vienen y los que nos quedan por venir. ¿Qué tal está España en grafeno? Estupendamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que antes de que se diera el Nobel, no después, o sea, va a haber cientos de miles de españoles haciendo grafeno, pero antes, además de estar nosotros, este es Paco Guinea, que efectivamente es el que vino a mí cuando yo estaba haciendo altas energías, viene un día y me dijo, oye, ¿tú sabes resolver la ecuación de Dirac en una esfera? Y dije, claro, trae para acá. Y me encontré con mi nombre puesto en un artículo Physical Review Letters de una revista impresionante en la que uno de altas energías no puede publicar, y yo no entendía nada de aquel artículo. Veía mi nombre y veía que ni el título, ni el abstract, ni el resumen, ni las conclusiones las entendía, solo entendía la parte de en medio de resolver la ecuación de Dirac en una esfera. Ello me produjo evidentemente mucha vergüenza. De entonces aquí he estudiado mucho y ahora entiendo ese artículo perfectamente. Pero este colega, que estaba en sólido siempre y que además era el delegado de curso y el más listo de la clase, está declarado como el segundo autor más prolífico en grafeno. Yo creo que es el primero, pero tampoco voy a entrar, que me da igual. Mundial, a nivel rango internacional. Y publica con los premios Nobel. A mí me agradecen y me dicen que rica eres, pero yo no tengo ningún artículo con ellos. Él sí. Y luego, aquí hay un chico que se llama Tomás Palacios, que tiene uno de los laboratorios más impresionantes que hay de grafeno para aplicaciones. Él es ingeniero de telecomunicación que estudió en la Escuela de Madrid y se fue a hacer la tesis a Estados Unidos. Y ahora es jefe de un laboratorio que está haciendo electrónica de terahercios, que es, tera es ya mucho más todavía que giga y tal y cual, o menos, no sé, porque me da igual,
pero que está en todos los periódicos americanos, o el laboratorio de Tomás Palacios, ha tenido premios y tal y cual, y este chico es un producto nacional. Este chico estudió en Teleco en Madrid, ¿vale? Es verdad que ahora el dinero se lo dan los americanos, pero la formación y la cabeza es nuestra. Y luego quiero comentar que en el año 2011 hay 3 artículos publicados en Nature. Uno de ellos, del cual estoy, claro, muy orgullosa, es mío con mis estudiantes, todos españoles y teórico, y esto es muy raro, que en Nature, que es una revista de un prestigio impresionante, que se publique algo teórico es muy raro. Pero algo teórico y con todos los autores españoles, y con de esos españoles solo un autor tiene un puesto permanente, que soy yo, y los otros 4 están de postdoc y buscándose la vida, eso es muy excepcional. Y luego está este trabajo de Paco con Guinea con los 2 Nobeles, y luego está esto que no es más que es un comentario de este trabajo, pero que se ha publicado también en Nature Physics. Lo cual da una idea de que el esfuerzo que se hizo en ciencia, en investigación, en los años 80 con la famosa ley de la ciencia, ha dado frutos y ha puesto a España en algunos temas, como la física de partículas elementales, y ahora estamos ya en materia condensada, a un nivel internacional. Evidentemente, como todavía queda mucho por hacer, si se promedian, los resultados no son excelentes, pero España no es Uganda, otra vez políticamente incorrecto. Un joven español puede hacer una carrera investigadora en España. No puedo hablar por lo que vendrá, hablo de lo que teníamos hasta hace muy poco. Hay becas para investigar, hay postdocs para irse al extranjero y estar unos años fuera, hay becas para volver, hay contratos para volver, y luego hay un embudo, no os voy a engañar, a la hora de conseguir un puesto permanente. Pero en España se puede investigar y se investiga a un nivel claramente internacional. Finalmente, para mi sorpresa, he encontrado que hay producción industrial de grafeno en España. Industrias, ¿verdad? El grupo Antolín fabrica grafeno de carbono eficazmente. Estos parece que son los mayores exportadores europeos. Esto lo he sacado de una página del Consejo, de una chica que está promoviendo esto. Exportan a Asia, por lo visto. No es grafeno de alta calidad, es un grafeno malillo, pero es un grafeno que sirve, que nos da igual. Y finalmente este Grafenea, que si lo conocía, fabrica grafeno para experimentación, para laboratorios. Y ya está, ahora sí termina. Bueno, esto ya sí que ya es la última para que María Eugenia, para todas las que ha hecho, hay una que es cierta, y esto es una fotografía del Nobel Symposium, muy interesante. El Comité Nobel, cuando les dicen tienes que dar el Nobel a esto, y no lo tiene claro, antes de conceder el Nobel, hace un simposium, digamos, todo muy secreto, invita a una serie de personas, no se anuncian las páginas web, nada, te manda un mensaje diciendo será un placer tenerle a usted, a no sé qué, contando lo que usted quiera, en Estocolmo te tratan como al cuerpo de rey, te llevan a un hotelazo, tal y cual, y se invitó a 30 personas, nadie sabe quién va, porque tú recibes un email personal e intransferible, te recogen en el aeropuerto, te llevan, te traen, y allí te encuentras con un comité Nobel que está formado por premios Nobel, por académicos suecos y tal y cual, y aquello es una merienda de negros donde cada uno va a contar el aspecto más interesante para ti de grafeno, sabiendo que está en el comité Nobel tomando notas. Bueno, para mí fue una experiencia realmente fascinante. Y esta experiencia, quiero deciros que esta soy yo, este es Frank Wilczek, que es un premio Nobel, por aquí está Paco muerto de risa, con Kostya Novoselov, que todavía no era premio Nobel, pero ahora sí que lo es, y este es André Geim. Y aquí parece que hay más de 30 porque estaban en el comité Nobel, las secretarias, no sé qué, no sé cuántos, pero había 30 invitados. Es decir, 2 españoles de 30 en un rango donde había físicos teóricos, experimentales y gente de empresa. Había empresas, estaban los de Samsung y los de Siemens, hablando de lo que iban a hacer con el grafeno. Así que creo que estamos bastante bien y perdón un momento, qué rabia. Bueno, tengo que poneros esto porque ¿qué es esto? Se me ha ido, pero quiero que veáis las caras de mis
colaboradores, estudiantes, amigos. Este chico es un postdoc brillantísimo, este también. Este está en Berkeley ahora mismo, pagado por el gobierno español, he de decir, pero aceptado por los de Berkeley. Él está ahora en Boston, en la Universidad de Boston, haciendo una estancia, está todavía haciendo la tesis conmigo. Este es un postdoc que hemos tenido portugués. Los portugueses también hacen un cierto papel. Había un portugués allí en el Nobel este. Paco, cuando éramos un poco más pequeños. Juan Mañes es un chico de altas energías que también ha colaborado en el grafeno. Y aquí se ve muy mal, pero este es André Geim. Este es Misha Kasnelson, otro ruso que ha publicado casi todo con Geim, porque eran amiguitos de antes. Y esta soy yo en el Nobel Symposium de ETA. Y ahora ya sí que muchísimas gracias por vuestra atención. Y terminamos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? El futuro. Porque tú hablas de física, teórica. Sí. Los neófitos como yo nos vamos, hacia la tecnología, y perdona que no sea... Claro, no, está muy bien. Mi pregunta yo como neófito, el futuro. El futuro, a 10 años, con todos los problemas que vamos a tener o estamos teniendo. No, eso yo no lo sé. Mira, yo... Digo del grafeno y de lo... Te digo, España es muy buena en física teórica. ¿Por qué? Porque solo hace falta buena cabeza y un ordenador, papel y lápiz. Es muy buena en física teórica. Es menos buena en física experimental porque hace falta mucho más dinero. Porque es que mantener un laboratorio de física experimental, solamente comprar el helio líquido para enfriar, es muy caro y necesita un esfuerzo a largo plazo. Yo voy a financiarle a usted los próximos 20 años, no los 3 años, porque nosotros nos financiamos de 3 en 3 años. Cada 3 años haces un proyecto, lo pides, te lo dan y entonces contratas un postdoc o un estudiante y tal. En un laboratorio tú no puedes decir le financio 3 años, tienes que decir le financio 30 años. Y eso en España no hay. Entonces, ¿qué preveo yo que ocurra? Pues que España, como parte de la Comunidad Europea, va a formar parte de una serie de iniciativas europeas que ya están en marcha, que va a poner mucho dinero en grafeno. Y si quieres que te dé mi opinión personal, no me parece bien. ¿Por qué? El dinero del grafeno ahora no lo debe poner el banco, no lo deben poner los contribuyentes, no lo debe poner nuestros impuestos. El dinero de ahora en adelante lo deben poner las empresas, que son las que se van a lucrar con esto, ¿vale? Es decir, la física básica del grafeno, la física está casi toda. Todavía quedan cosas por entender y vamos a entenderlas y vamos a seguir brillando mucho en el grafeno, pero en el aspecto teórico. El desarrollo debe hacerse con un esfuerzo, si quieres, parejo, es decir, los gobiernos y las empresas. No es justo que nosotros llevemos la cosa hasta ya tengo la patente y ahora te la vendo, pero en fin, no lo sé, no sé cuál es el futuro. España está haciendo un esfuerzo importante y está bien posicionada porque estamos ahí, ¿no? Pero lo que pueda ocurrir no lo sé. Tú, perdona, yo soy de medio empresariales. Y el empresariado español... Si quieres te doy unos cuantos nombres para que te pongas en contacto. No cuentes mucho con el empresario español para que subvencione este tipo de cosas. Bueno, si yo no quiero que lo subvencionen nada. Quiero que investiguen. Después para tener aplicaciones. Bueno, lo harán los alemanes, ¿qué vamos a hacer? No sé. No soy tan optimista en cuanto a esto, pero esto yo no soy... El empresario español no cuentes mucho, María Ángeles. No, si no cuento, no importa. Yo cuento con lo que tenemos, y lo que tenemos, lo excelente, es la física básica. Excelente. El esfuerzo que ahora está, o sea, el camino que lleva el Ministerio es, pues haz también aplicaciones. Error. Esto lo hago muy bien, déjeme. Y ahora ponga dinero y haga algo para que el resto también se haga muy bien, ¿no? Entonces, también la razón por la que yo siempre pongo las cosas en plan de física básica y física aplicada es que ahora están pretendiendo que nosotros hagamos patentes. Si a mí me pones a hacer patentes, voy a ser nula, voy a ser un desastre. ¿Y a Paco para qué decir? Entonces, déjame, ¿vale? Déjame que yo haga física básica. Y eso sí, ponme alrededor a gente que me esté preguntando, oye, ¿qué hago y tal? Para que hagan los desarrollos, ¿no?
También he de decir que las escuelas de ingenieros, concretamente telecomunicación, la de Málaga creo que es particularmente buena, están haciendo cada vez más. Es decir, antes no se hacía investigación en las ingenierías, la investigación era en física. Y ahora cada vez hay más laboratorios de investigación que están haciendo muy buenas cosas en telecomunicaciones. Pero el optimismo es cuando se puso dinero para el plan de la ciencia en los años 80, se han recogido estos frutos. ¿Qué se puso? Para la ciencia básica, aquí estamos. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Ponerlo en otro sitio? Pues que lo hagan, no lo sé. Yo he querido mandar un mensaje de optimismo en el sentido de España funciona con medios menores que muchos otros países y la gente joven tiene ahí una carrera, tiene una posibilidad. No es cierto lo de la fuga de cerebros, no es cierto. Se llama fuga de cerebros en los periódicos a me voy de postdoc 2 años y luego otros 2. Eso no es fuga de cerebros, eso es el contribuyente te paga para que te formes mejor todavía fuera y luego vuelves. Por cada cerebro fugado, es decir, este Palacios, que no creo que vuelva, pues hay un montón de gente que va y luego vuelve y eso no consta, o sea, no debe engrosar los números, la estadística de fuga de cerebros, ¿no? Entonces yo creo que estamos bien. ¿Se puede mejor? Claro. ¿Estamos contentos? No. Estamos muy descontentos. Pero, y ni siquiera he mencionado de dónde venimos y a dónde vamos, ¿eh? Es decir, estoy hablando de algo objetivo. España está bien situada en la investigación en física teórica. Sí. Has hablado el grafeno es una sola capa. Si tuviésemos grafito, por ejemplo, de 2 o 3 capas, ¿se distorsionan tanto las propiedades? No, sí, no. Muy buena pregunta. Efectivamente, para muchas aplicaciones como movilidad de los electrones, etcétera, no es estrictamente necesario tener una monocapa. Y los bicapas y tricapas que existen también tienen propiedades a veces más interesantes. Por ejemplo, con el bilayer, con las 2 capas, va a ser más fácil hacer electrónica, porque ahí abres un gap con efecto campo muy fácil. Y en el monolayer no. O sea que efectivamente algunas cosas se pueden hacer con poquitas capas. Pero quiero decir, desde el punto de vista teórico, ¿cambia mucho las Sí, propiedades? cambia mucho. Sobre todo las mecánicas, supongo. Las mecánicas se hace más rígido, tiene menos ripples, se parece más al grafito, pero el grafito era fantástico como material, ¿eh? Quiero decir que ahora lo exótico es monocapa. Bicapa también es gracioso, ¿eh? O sea, y hay muchos trabajos de 1, 2, cuantos, hasta decir ya es grafeno. Hasta 7 capas es diferente. 10 ya empieza a ser muy parecido a grafito. Mi pregunta no tiene nada que ver con el grafeno, pero tiene que ver con lo que ha comentado de la inversión en investigación a partir de la ciencia. A eso habría que sumarle también la excelente calidad formativa que proporcionan las universidades españolas. ¿Usted cree que con los cambios que se han introducido hoy día en las universidades españolas, al hilo de lo que se llama Bolonia. modelo Bolonia, vamos a tener productos como ese Tomás Palacio? Sí, porque primero Bolonia es una cosa europea, no se puede evitar. Y luego quizá tengo algo que decir sobre la excelente capacidad formativa de las universidades españolas. Esto es algo que yo no he mencionado. Yo he mencionado cómo se hace investigación, tal, no he dicho nada de cómo formamos a los estudiantes. Ahí, digamos que mi opinión está cambiando, era malísima. Desde luego, la manera en que a mí me formaron no puede ser peor. Está cambiando, pero muy lentamente, ¿eh? O sea, no estamos a nivel de formación. Sin embargo, bueno, es que esto es una cosa curiosa. Los ingleses tienen 3 años de carrera, nosotros 5. Y ellos están jugando siempre con los experimentos y tal. Nosotros todo libraco. Y al final resulta que ellos saben lo mismo que nosotros. No más, pero tampoco menos. Somos poco eficaces, enseñando, poco eficaces. Hay que cambiar el sistema. ¿Que Bolonia va a ayudar? Lo que haga Bolonia lo va a hacer con todo el mundo. Y es inevitable. Y bueno, hay que esperar. Pero no va a perjudicar tampoco mucho, porque en lo que estamos empezando a ser muy buenos es en la formación de posgrado. En los másteres y en los doctorados. Antes España era un desastre en eso.
Esto es un poco el sistema americano. En la carrera no se aprende nada. Ahora bien, ¿usted quiere investigar? Venga para acá. Y entonces ahí le meto un máster que lo breo. Y en Princeton, por ejemplo, cualquiera de nuestros estudiantes acaba la carrera y sabe mucho más que ellos. Ahora, cuando acaban el máster, ahí se acabó. No es que se igualan, se superan. Entonces, yo creo que la orientación de la universidad ahora se puede defender esta ley Bolonia bajo el punto de vista de no hace falta saber Quantum Electrodynamics para ir a trabajar en una empresa, en ciertas cosas y tal. Entonces, demos un primer grado de cierta calidad, aprendamos a pensar y tal y cual, y ahora vamos a especializarnos. Y si usted quiere investigar, venga usted para acá, y ahí te breo. Y eso no me parece mal, es razonable. No era razonable tener carreras como ingenieros de 6 años o físicos teóricos de 5 años, ¿no? Enseñando en los institutos, que es, no, aprende 4 años y aprende 1 año a enseñar, que es lo que va a haber ahora. Otra cosa es que cualquier ley se puede pervertir, ¿eh? Entonces, dame la ley que quieras y si yo te la aplico de una cierta manera es fantástica y si te la aplico de otra es horrible. Entonces, la ley en sí no es ni buena ni mala. Creo que puede sacarse cierto partido en la sociedad actual, ¿no? ¿No cree que, por ejemplo, productos como ese Tomás Palacios están al margen del sistema educativo? Claro, claro, sí, sí. Sí, pero hace unos años no había ninguno, ¿eh? Si la pregunta es, ¿Tomás Palacios es Montserrat Caballé? Es decir, ¿cuál es la cultura musical en España? Ninguna. ¿Cómo son los conservatorios? Troglodíticos. Y a pesar de eso tenemos a Plácido Domingo y a Montserrat Caballé y a algunos compositores. Excepciones, ¿no? Puede que creo que Tomás Palacios no es una excepción. Tomás Palacios es una persona a la que se le ha dado la oportunidad, después de tener una ingeniería en España, de ir a hacer la tesis y brillar con luz propia en Estados Unidos. Eso antes no ocurría. Ocurría con algunos físicos, con ingenieros no. Yo no lo veo todo, pero sí, es una excepción. O sea, yo no voy a decir que lo normal es ser Tomás Palacios, no. Pero antes no había ninguno. No había ningún Tomás Palacios en las escuelas de ingeniería americanas. Y ahora los hay. Sí lo sabía, sí lo sabía. Ingenieros, digo, ¿eh? Físicos siempre hubo. Ingenieros, los ha habido siempre. Vamos, siempre, los últimos 40 o 50 años. ¿Ganando esos premios que gana Tomás Palacios? Bueno. No en el ámbito de grafeno, sino en otros ámbitos de ingeniería, pero sí. Pues mejor. Entonces aquí llega el ansiado regalo. Menos mal, creía que no me lo ibais a dar. Es para mí un placer enorme haberte tenido como ponente, hemos disfrutado yo creo que como niños. Muchísimas gracias. Y es un placer tener a una persona de esta categoría, de esta categoría humana, porque yo el rato que he pasado contigo ha sido muy divertido, muy entrañable. Y para mí es un placer y un honor entregarte nuestro rodillo antigravitatorio. Bienvenida a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y simplemente os animo, a la gente más joven sobre todo, para que algún día podáis estar aquí consiguiendo un rodillo de estos, que es lo que me ha traído a mí. Gracias a ustedes y les esperamos la próxima charla sobre la carrera al Polo Sur. 100 años de la conquista del Polo Sur, será el próximo tema de la conferencia.